¿Usted tiene uno así? Mire, yo creo que hasta le ganan la avestruz. Y si eso no le causa gracia, más tenemos uno más grande. Mi hijo tiene una libreta más grande. Mi hermano, buscando la gracia de Dios es maravilloso. Buscando nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vengo a traerte, hermano, buenas noticias. Amén. No dijo amén más que el pastor Omar, pero yo sé que es un amén. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 2, para la gloria del Señor Jesucristo. Quizá esté cansado, hermano, pero esta noche, esta tarde debemos liberarnos, debemos gozarnos, debemos buscar la presencia de Dios. Amén. Ya lo tienes, San Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Cuando lo tenga, den gloria a Dios para que yo sepa y pueda leer. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Regalen una ofrenda de palmas al Señor y vamos a ocupar nuestros lugares, diciéndole a tu vecino: hermano, te tengo buenas noticias. Amén. Buenas noticias para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una familia, hermano, que pensó irse de paseo en una laguna. Estaban allá paseándose, divirtiéndose. Pero, hermano, en medio de la barca, el pequeño de sus hijos saltó al agua. Y cuando se dieron cuenta, este muchachito se estaba ahogando. Estaba diciendo: papá, me muero, papá, me traga el agua. ¿Esto es una buena noticia? No es una buena noticia. Pero quiero decirte, hermano, que el hombre en su vida personal, en su vida común, tiene muchos factores, y tres de ellos vamos a ver en esta tarde. Este hombre, hermano, se armó de valor y se tira al agua, y el hijo le dice: papá, me salvaste la vida, tú eres un salvavidas. Aleluya, gloria a Dios. Tú me rescataste de la muerte, papá, por lo tanto, tú eres un salvavidas. Hermano, hermana, varón que estás aquí en esta tarde, usted puede ser también un salvavidas. ¿Cuánta gente se está muriendo en el mundo, ahogándose en sus maldades, en sus pecados? Usted es el llamado para ir y salvar a esas vidas. Una mala noticia, hermano, se recibe con desesperación, pero una buena noticia se recibe con gozo. Nosotros que somos papás, cuando la esposa, la mujer nos dice: sabes, mi amor, vas a ser papá. ¡Ay, soy papá! ¡No logré mi primer heredero! Dios te ha escogido a ti para que seas heredero del reino de los cielos. Tú debes estar alegre, tú debes estar contento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos va a ser una herencia para ti. Cuando tu hijo crece, lo primero que le dices: hijo, esto va a ser. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo: tienes tu casita, tienes tu bicicleta, y le dices: hijo, esto te voy a dejar de herencia? Gloria a Dios. Tu hijo te dice: es bueno, mi papá me va a regalar su moto, me va a regalar su carro. Pero, hermano, el mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es presentarlo ante Dios, es enseñarlo a orar, enseñarlo a alabarle, enseñarlo a servir. Esa es tu mejor herencia que le puedes dejar, hermano. Imagínate que salga tu hijo y choca con su bicicleta. Te van a venir y te van a dar una mala noticia. Lo primero que vas a sentir: ¿por qué le dejé la bicicleta? ¿Por qué le dejé la motocicleta? ¿Por qué le dejé mi coche? No se lo hubiera dejado. Ahora tengo una mala noticia, que mi hijo se está muriendo en el hospital. Pero, hermano, si tú le enseñas a tu hijo a guiar un vehículo con sabiduría, y tú lo guías en las plantas del Señor, el Señor dice en su palabra: yo cuidaré tus
yo cuidaré tu entrada. Tú debes estar seguro que sirviendo a Dios, Dios te va a proteger. Y yo te lo digo, hermano, por experiencia propia, que yo salgo y regreso a Ticún y el Señor está conmigo. Hermano, jueves, sábado y domingo estamos viajando a Pusunich, una carretera peligrosa. En ese camino, hermano, hay borrachos, drogadictos, lo que sea, ya andando en la ciclopista. En la carretera federal hay vehículos, hermano, que se te pegan demasiado, que te pueden golpear. Pero yo le he dicho a mi esposa, hay quien me cuida, hay quien me protege. Cuando mis hijos se quedan en la casa, yo oro por mis hijos, yo sirvo al Señor y le estoy enseñando un gran ejemplo a ellos. Amén. Cuando yo le conté a la iglesia Pusunich, hermanos, hay unas no llegamos, porque a escasos 50 centímetros del autobús Miami nos rozó. Pude ver hasta el venado así grandote al lado de mí. Pude ver las letras de Mayapa allí. Y mi esposa gritó, pero yo le dije, no te desesperes, tú no te molestes. ¿Sabes qué? Hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos protege. ¿Por qué? Porque estamos llevando buenas noticias. Estamos llevando buenas noticias. El hombre debe funcionar, hermano, también como un salvavidas. Gloria a Dios. Eso es en el agua. Pero te tengo otra buena noticia. Usted debe servir también como paracaídas. Tal vez digas, hermano, ¿por qué? Raúl Spinger, un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba dando un espectáculo aéreo con su avión, un F-16, ahí dando piruetas y por acá y por allá. De repente la multitud empezó a mirar que su avión había fuego, que su avión, hermano, se estaba incendiando. La gente estaba murmurando, salte de allí, salte de allí. Y él decía, si yo salgo, este avión va a caer sobre la gente. Una bola de fuego se caería y consumiría a más de 1000 personas que están viendo este espectáculo. Él dijo, me voy a alejar, tengo unos cuantos segundos de vida, tengo unos cuantos segundos de tiempo, voy a alejarme lo más que pueda. Este hombre agarró con su avión y se empezó a alejar, empezó a alejarse. Cuando calculó que ya estaba lejos, salta con su asiento y empieza a caer en sus paracaídas. Gloria a Dios. Nadie lo vio, pero el estruendo del avión al caer y a explotar, todos se miraron a verlo. Hermano, cuando alguien cae, cuando alguien se derrumba, cuando alguien pierde la guía de Dios, ahí está la gente viéndote, ahí está la gente mirándote. Quizá cuando tú estás ungido, cuando estás predicando, cuando estás alabando, nadie te tiene en cuenta. Pero Dios te tiene en cuenta. Y si tú has visto a alguien caído, hermano, tú puedes ser un paracaídas para él. Tú puedes ser un paracaídas. No dejes que se caiga, rescátalo, sujétalo y amortigua su caída, si es que se dejó caer. Pero hermano, subir de sociedad, este hombre estaba trabajando bajo la lluvia, hermano, y de repente él empieza a ver que desde el techo empieza a salir chispas, empieza a caer fuego. ¿Sabes qué le pasó, hermano? Un rayo cayó en el techo donde estaba trabajando y él no se dio cuenta. Hermano, usted también debe ser un pararrayo. Hermano, ¿dónde saca tantas tonterías? No son tonterías, hermano. No son tonterías. ¿Sabes por qué? Cuando ves a tu hermano desahuciado, cuando veas a tu hermano desanimado, cuando veas a tu hermano enfermo, hermano, es porque un dardo del diablo le ha tirado. Es el momento donde tú debes actuar y meterte en ese camino y parar esos dardos con fuego. Tú puedes ser un pararrayo. Amén. Gloria a Dios. Tú puedes ser un gran hombre. ¿Cuántas acciones fueron? Gloria a Dios. Salvavidas, paracaídas y pararrayos. Sí, hermano. Amén. Tu vida se está ahogando. Alguien necesita salvar. Tu vida se está desplomando espiritualmente. Mucho trabajo. Hay alguien que puede salvar. Estos hombres, estos pastores, hermanos, la Biblia dice que estaban velando sus vigilias. Ellos estaban trabajando hasta la noche. Pero sabes, hermano, en medio de esa oscuridad, en medio de esa madrugada, un ángel del Señor les dice: ustedes les ha nacido un Salvador. A ustedes les vengo a traer unas buenas noticias, que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, este día en tu vida también puede renacer el Señor Jesucristo. Esta noche, este día puedes gozarte. ¿Qué
dijeron a estos hombres según la palabra de Dios? Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Solo la presencia de los ángeles. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de un ángel varón se le presenta una ángel hembra? Cosa que no hay en la Biblia. No hay un ángel mujer en la Biblia, hermano. O sí hay. Yo nunca he leído, hermano, en la Biblia que hay la ángel Gabriela. No, es el ángel Gabriel. Yo nunca he visto en la Biblia un ángel Miguelas. No. El ángel Miguel. Quizá estos hombres empezaron a titubear. ¿Por qué este hombre me está hablando a estas horas de la madrugada? ¿Por qué? ¿Será que vino a robarse mis ovejas? ¿Será que vino a robarse mi rebaño? No puede ser. Pero sabes, hermano, algo había en esos hombres que se presentaron que llenó de temor a los pastores. Es la presencia de Dios. Amén. Como un hombre pecador puede entrar en la presencia de Dios y decir: yo me siento aquí cómodo, o yo me siento a gusto siendo pecador. Hermano, quiero decirte que tus acciones diarias te redarguyen en la noche. Cuando tú tienes una pesadilla, algo que no te deja dormir, es porque tú no estás bien delante de Dios. Amén. Estos hombres estaban aquí velando sus ovejas con temor de que se las robaran. Pero esa noche llegó una señal del Señor. Un ángel les dijo: ustedes tienen esta buena noticia. Vayan y busquen al Señor, que está envuelto en pañales, está en un pesebre. Vayan y adórenlo, porque esta señal os será para ustedes. Hermano, aquí no hay esa señal. Aquí no puedes ver un bebé en un pesebre. Aquí no puedes ver aquí envuelto en pañales, pero puedes ver la gloria de Dios. Aquí no está. Él está sentado en su trono. Pero estas buenas noticias son para ti. Amén. En los momentos cuando más estás desesperado trabajando, hermano, ni Dios se te acuerda. ¿O sí? En los momentos cuando estás soñando, hermano, ni Dios se te acuerda. Pero tengo una buena noticia. A Dios tú sí se le acuerdas. A Dios sí te tiene en cuenta. ¿Por qué será que estos hombres tuvieron temor? Si solo era la presencia de Dios. Imagínate, hermano, que verdaderamente llegue la presencia de Dios. Que Dios venga y se plante delante de ti y te diga: ¿estás listo para irte? Te tengo una buena noticia, te voy a llevar conmigo. Yo creo que rascarías ahí tu cabecita y dirías: Señor, todavía dame tiempo, espera corregirme, espera ponerme a ayunar, espera ponerme a orar, espera ponerme a alabar. Para Dios no hay una segunda oportunidad, hermano, cuando viene por ti. Gloria a Dios. Estos hombres no se esperaban que esta madrugada Dios iba a enviar un ángel. Estos hombres no se esperaban, hermano, que un mensajero iba a venir a darles una buena noticia. Pero en esta mañana yo te doy esta buena noticia. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús ya nació, ya creció, ya fue crucificado, ya pagó por tus pecados, por tus maldades y por tus delitos, y ahora te está esperando a ti. Para que tú le alabes. Te está esperando a ti, hermano, para que en esas madrugadas, esas mañanas, esas tardes tú te presentes ante Él. Amén. No esperes que una ángel Gabriela venga y te diga: vamos, siga el Señor. No esperes que el ángel venga como se le presentó, hermano, a Balán. Cuando Balán iba a profetizar mal contra el pueblo, Dios envió un ángel para que lo oyera. Pero, hermano, Dios es tan misericordioso. Hermano, ahí está el diablo tratando de ahogar tu vida. Ahí está el diablo esperando a que ahora te va a derrumbar. Ahí está esperando a que te va a tirar un dardo y que tú te desanimes. Pero, hermano, si tú quieres ser un salvavidas, quieres ser un paracaídas, quieres ser un pararrayos, tienes que estar en la presencia de Dios. Amén. Quizá no me crees, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, esta avestruz, cuando le dijeron que va a hacer una bota, se puso contenta. Una bota de avestruz. ¿Por qué, hermano? Porque una avestruz nadie lo tiene en cuenta. Pero cuando las cazan y les fabrican un zapato, cuando les fabrican un cinturón, cuando les fabrican un chaleco, la gente empieza a ver. Amén. Sí, hermano.
Quizá no estamos en el norte para ver unas botas bonitas de avestruz. Quizá no estamos en el norte para ver un cinto allá que se veía grande de avestruz. Quizá no estamos en el norte para mirar un chaleco allá todo bonito de avestruz. Pero quiero decirte algo, hermano. Ya se molestó. No se moleste. Quizá tú digas, Dios no me tiene en cuenta, porque mi hermano está prosperando, porque a mi vecino le está yendo bien. Yo que trabajo, yo que le sirvo a Dios, yo que me canso, me desvelo orando, me desvelo enseñando, y a mí Dios no me prospera. Quizá Dios no quiere que prosperes para que no te olvides de Él. Quizá Dios te está mirando a qué momento vas a pedir por aquel, a qué horas tú vas a ser agradecido con esa persona y llevarle estas buenas noticias. Aleluya. Hermano, ¿qué vale más en tu vida? ¿Tener una bicicleta último modelo o llevarle la salvación a un enfermo y moribundo? ¿Alguien puede pagar por un alma? Lo que tú pagas en tu bicicleta, hermano, no lo puedes pagar con un alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te empieza a redarguir, te di un mensaje, te di una palabra, te di una oración por esta persona, mas tú no fuiste. La Biblia dice que Dios te mandará la sangre de esa persona sobre ti. Gloria a Dios. Estos hombres, cuando les dijeron que ha nacido el Cristo, hermano, ellos empezaron a juntar sus ovejitas. Ellos empezaron a decir, vámonos al encuentro, vamos a buscarlo. Belén no nos queda lejos, estamos a tiempo. Si salimos a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana ya llegamos, pero vámonos, hermano. Ellos salieron al encuentro del Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que está cansado. Gloria al Señor Jesús. Amén. Este es el momento. En el mar pueden salvarte con un salvavidas que estás ahogando. En las alturas puedes salvarte con un paracaídas cayendo. Un pararrayos puede evitar que un rayo te mate. Pero en la tierra, ¿de qué te sirve que te pongas tus salvavidas? No te puedes ahogar. ¿De qué te sirve que te amarres tus paracaídas si no te puedes caer? ¿De qué te sirve estar aquí parado y un rayo no cae? ¿Qué debe haber en la tierra? ¿Qué hay en la tierra, hermano, para el hombre? ¿Qué hay para ti en esta tierra? Gloria a Dios, aleluya. Quiero llevarte al versículo 14. Capítulo 2, verso 14. Amén. En la tierra debe haber paz. Gloria a Dios, amén. Un salvavidas sobre la tierra no te salva. Un paracaídas en la tierra no te salva. Un pararrayos aquí sobre la tierra, aquí donde estamos parados, no nos salva. Pero quiero decirte algo, hermano. Versículo 14, la Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Debe haber paz, debe haber buena voluntad, debe haber decisión para usted y su prójimo. Amén. Eso es lo que te va a salvar a ti sobre esta tierra. Amén. ¿No está convencido, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo veo como que me ve y ya se quedó, creo que con el salvavidas. O ya se quedó usted, hermano, con el paracaídas. Mejor quédate con el Señor Jesucristo. Y párate un momento y dale gloria a Dios. Dile gloria a Dios allá en las alturas. Y aquí en la tierra queremos paz, Señor. Queremos buena voluntad para con nuestros hermanos. Te tengo buenas noticias. Estos hombres, cuando salieron corriendo, en el versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José con el niño recostado en un pesebre, y al verle dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Gloria a Dios. Tú debes maravillarte en esta noche, hermano, porque hay un Salvador para ti. Amén. Tú debes regocijarte, hermano, porque hay una salvación para ti. Amén. De nada te sirve que te pongas tu chaleco salvavidas. Tu chaleco no va a salvar tu alma. De nada te va a servir tu paracaídas, hermano. No va a salvar tu vida. Pero, hermano, te tengo al Señor Jesús que va a salvar tu vida y va a salvar tu alma. Amén. Esta buena noticia recibieron estos hombres y dijeron, no perdamos tiempo. Vámonos a buscar al Señor. Esta noche aquí hemos venido. Gloria a Dios. Perdón, esta tarde.
¿A qué hemos venido? A buscar al Señor. Vamos a ponernos. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Tú eres un salvavidas, hermano, porque puedes llevar este mensaje de salvación. Puedes ser un paracaídas para tu hermano si ves que estás en medio desanimado. Puedes detener esa vida. Y puedes parar, hermano, los rayos que vienen cuando critican a tu hermano, cuando blasfeman de tu hermano, cuando malhablan de tu hermano. Hermano, tú debes ser ese pararrayo diciéndole: Él no es así, Él alaba a Dios. Nomás tú estás viendo un espejismo, y si es así, ora a Dios para que lo cambie. Tú debes ser y debes tener esos tres aspectos: salvar vidas, parar caídas y parar dardos de fuego. Aleluya. Amén. Tendrás muchos atributos, tendrás muchos talentos, pero esto es lo esencial. Amén. Amén. ¿Quieres ser paracaídas? Amén. Yo no necesito ir al ejército para tirarme en un paracaídas. ¿Quieres ser un salvavidas? No necesitas estar en el mar para salvar vidas. No necesitas subirte en un edificio grande para parar los rayos, los dardos del enemigo. Aquí se para. Aquí usas tu salvavidas. Aquí te comprometes con Dios a decir: Señor, me comprometo a salvar esta vida. Aleluya. Me comprometo, Señor, a rescatar a este hermano, a rescatar a esta alma. Levanta tu mano derecha, tu derecha, no tu izquierda, tu derecha. Y levantemos una oración viniendo, así como estamos espiritualmente, vamos a venir corriendo a ver al Señor. Empieza a orar desde tu lugar. Empieza a decirle: Señor, tú me has llamado para ser un salvavidas, pero no para irme donde está el agua, sino para llevar las palabras de fe, las palabras de bendición, las palabras de sanidad, de vida eterna, salvando vidas, Señor, pero no solo las vidas, sino que también las almas. Señor, yo también puedo usar paracaídas. Cuando yo mire a mi hermano desanimado, cuando yo mire a mi hermana, a mi esposa desanimadas, yo puedo ser sostén y decirles: no vamos a caer, nos mantenemos en la altura, porque no vamos a quedar a vivirnos en esta tierra, sino que seremos arrebatados para el reino celestial. Hermano, cuando el enemigo venga a criticar a tu familia, a tu iglesia, a tus hermanos, a tus hijos, tú eres aquel que va a parar esos dardos de fuego. Tú debes orar por tu hijo, tú debes orar por tu esposa, tú debes orar por tu hermano. No dejar en las manos de Dios y decir que Dios lo perdone o que Dios lo ayude. Usted ha sido llamado para salvar esas vidas. Usted es llamado para llevar esas buenas noticias. Acuérdate, hermano, pon esta remembranza en tu mente. Cuando tu esposa te dijo: corazón gordito, chaparrito, como te dijo, vas a ser papá. Imagínate, hermano, que un alma nazca en la presencia de Dios. Imagínate que alguien acepte la salvación del Señor Jesucristo. Tú te pondrás contento, tú te pondrás feliz porque has llevado buenas noticias. Tú puedes serlo, hermano. Tú puedes serlo, hermana. Solo tienes que tener estas buenas noticias. Tendremos buenos atributos, tendremos buenos dones, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que usarlo, hermano. Pero dice el Señor que quiere ser salvavidas. Agarra la palabra y vete por las calles a salvar estas vidas. Agarra esas palabras de buenas noticias y llévalas, hermano. En el nombre de Jesús. Buenas noticias para ti. Dios, aleluya. No dejes que nadie te gane alabando a Dios. No dejes que nadie te gane. Varones, gánense también.
Solamente gírale, gírale, gírale. Cambia tus imaginaciones. Hay veces pensamos, creo que no va a sonar bien. No, imagínate que ya está bien. Imagínate danzando, remolineando en el nombre de Jesús. Imagínate bien. Escuche, yo me imagino que este canto va a ser poderoso.